días, amados hermanos. Llegamos al final de 7 semanas en Salmos. Es la última semana, la séptima, y vamos a estar meditando en el Salmo 80, sobre el cual Abraham predicó ayer. Él le tituló El Dios que restaura. Damos gracias al Señor por esta etapa que hemos disfrutado tanto de estos 7 salmos. Seguramente dentro de unos meses volveremos a mirar otros 7 salmos porque nuestro hermano Fernando Plou acaba de editar un tercer volumen de 7 semanas en salmos. Así que sin duda esto habrá de ser de mucha bendición en un futuro muy próximo. Abraham nos presentó ayer el Salmo 80, el Dios que restaura. Y él nos decía que restaurar significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Es la definición de la Academia de la Lengua Española. Y realmente el Salmo es lo que suplica: Señor, restáuranos, restáuranos, restáuranos. Junto con el Salmo 79, hay quienes sugieren que son uno solo. Tengo una nota aquí donde dice que hay un antiguo manuscrito existente en la Biblioteca Pública de Cambridge que tiene el Salmo 79 y 80 como uno solo. Y el tema es precisamente el mismo. Fue hecho en la misma ocasión y probablemente por el mismo autor. Y si tú vas a la descripción del Salmo 79, vas a encontrarte también con un Salmo de Asaf, y hay quienes piensan que ya no se trata del Asaf contemporáneo de David, sino de un conjunto de autores y cantores que tomaron el nombre de este líder para seguir adelante con su ministerio. Y dado la situación tan trágica que se describe en el Salmo 79 y en el Salmo 80, piensan que puede haber sido escrito después de la cautividad de Babilonia. Hay otros que sugieren que se refiere a las tribus del norte que habían sido arrasadas por Asiria, y esto sin duda alguna describe una situación muy pero muy dolorosa para el pueblo de Dios. Hay quienes sugieren que es el profeta Jeremías el que escribe este salmo, comparado con algunas de las expresiones que se encuentran en el libro de Lamentaciones. No vamos a olvidar que Jeremías fue un profeta que supo lamentar el pecado del pueblo de Israel y que tuvo que experimentar el castigo ante un pueblo absolutamente rebelde que no quiso escuchar los llamados de Dios al arrepentimiento. Aún así, él amaba al pueblo de Dios y había un clamor que subía desde su corazón, pidiéndole al Señor que restaurara a su pueblo. Abraham dividió el Salmo en 3 apartados. Nosotros a partir de mañana lo vamos a hacer en 4 y vamos a tratar de establecer algunas ideas que nos puedan ayudar un poquito más, además de la bendición que ya hemos recibido en la meditación que Abraham compartió con nosotros. Una de las cosas muy interesantes que es bueno que recordemos es que la oración es lo que Dios nos ha dado, nos ha sido dado como un regalo, como un don de Dios, para establecer comunicación con Dios. La oración es la comunicación del hombre con Dios. La semana pasada decía en el discipulado de los viernes, en la clase Creciendo en la Gracia, de la que puedes tener información al final de este devocional, que no oramos para establecer la presencia de Dios en nuestra vida, sino que oramos como respuesta a la presencia de Dios en nuestra vida, lo cual es un hecho, sea que lo sintamos o no. Es decir, Dios está en nuestra vida y nos ha regalado la oración como un don maravilloso a través del cual podemos hablar con Él.
Y en este sentido, los salmos pueden describirse como esa colección de canciones, oraciones o de oraciones, canciones. Y tal vez la característica más impresionante de estas oraciones sea la sinceridad, no disfrazada absolutamente de nada. El salmista abre su corazón. Generalmente, a menudo, nuestras palabras expresan nuestros sentimientos. A veces incluso aquellos que no quisiéramos que nadie escuchara. De hecho, en un momento de exaltación podemos decir cosas que luego nos arrepentimos de haber dicho porque no queremos que nadie las sepa ni escuche lo que en realidad estábamos guardando en nuestro corazón. Y claro, a veces esos sentimientos no queremos ni siquiera expresarlos delante de Dios, lo cual a su vez es una absoluta tontería. ¿Por qué? Porque el Salmo 139 nos dice que Dios lo sabe todo. Aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya la conoce. Así que de nada sirve que intentemos orar y hablar con Dios disfrazando nuestros sentimientos. Ahora, una buena dinámica para aprender a hablar con Dios y expresar nuestros sentimientos es hacer nuestras las oraciones que encontramos en los salmos, porque ellos nos enseñan cómo Dios quiere que nos comuniquemos con Él. Demasiadas veces le ofrecemos a Dios una versión muy ligera de nuestros sentimientos. No le decimos exactamente lo que realmente estamos sintiendo. Nos presentamos con una verborragia evangélica llena de contenido doctrinal extraordinario, pero no le decimos a Dios que estamos tristes, que estamos desanimados, que estamos desilusionados o incluso que estamos enfadados o enojados o que no entendemos lo que está sucediendo. A Dios le podemos decir todo lo que hay en nuestro corazón. Abraham lo remarcaba ayer y yo lo quiero volver a remarcar en este día. No le vamos a ofender. No lo hacemos presentándonos delante de Él como un juez. Es nuestro Padre y Él conoce nuestros sentimientos. Así que no le vamos a ofender. Ahora bien, cuando utilizamos los salmos para expresar nuestros sentimientos, ¿sabéis qué aprendemos? Aprendemos la honestidad, la receptividad y la sinceridad. Y cuán valiosas son estas cosas a los ojos de Dios. Hay salmos que podemos describir como salmos de gratitud personales. Hay otros salmos de gratitud de la comunidad, del pueblo. Hay salmos de petición personales y hay salmos de petición de la comunidad. Hay dolor a veces en el individuo, en la persona que canta el salmo. A veces hay dolor en el pueblo, como el salmo que tenemos delante de nosotros. Hay salmos que expresan ira, hay salmos que expresan confesión, hay salmos que expresan fe, como el Salmo 11, el Salmo 16 o el Salmo 23. El Salmo 80 es una oración para que Dios cambie la situación del pueblo. Y en este sentido, Abraham bosquejaba su mensaje diciendo que Dios restaura la situación de una familia. Luego también restaura la reputación de una persona. Y finalmente nos decía que Dios tiene la capacidad de restaurar una nación. Y en este sentido podemos ver historias de Dios trabajando y obrando en la vida de una familia. Puedes observar a tu alrededor y ver familias rotas, a veces en las propias experiencias de las personas que conocemos y con las cuales trabajamos. Dios es un Dios que restaura. Ayer mismo, mientras estábamos en el culto, yo miraba los mensajes de YouTube y algunas personas decían: amén, Señor, restaura mi matrimonio. Sé, Señor, que tú lo vas a hacer. Para ti no hay nada imposible. Qué bonito, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que restaura. A Él podemos clamar, de Él podemos esperar,
Oh Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Dios también restaura la reputación. A veces hay vidas destrozadas, errores que se cometen, perdemos el ministerio, perdemos el testimonio. Nuestro nombre a veces incluso puede ser pisoteado en el ámbito de las comunidades evangélicas. Pero mira, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos y para Dios no hay nada imposible. Siempre recuerdo a mi padre, él me solía decir, ¿qué hubiésemos hecho nosotros con el apóstol Pedro? Después de que negara al Señor, blasfemando como lo hizo, nosotros le hubiésemos tenido varios años sin tomar la cena del Señor, disciplinado sin ningún ministerio y le hubiésemos mandado que se sentara en el último asiento de la iglesia y que no abriese la boca, incluso ni para cantar. El Señor no hizo eso. Dios es un Dios que restaura. Y tuvo un encuentro personal no relatado en la Biblia, solo Pablo lo describe, lo menciona en Corintios. Y luego se encontró con él delante de todos los discípulos para decirle, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y le encomienda un ministerio delante de todos los demás, porque Dios es un Dios que restaura. Jesús es un Señor que restaura. El Espíritu Santo es un espíritu que se contrita, pero trabaja en nuestro ser interior para restaurarnos. Una de las cosas que vamos a encontrar en este salmo es que Dios restaura como pastor. Qué bonita es esta imagen. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José. Mañana vamos a centrarnos un poquito en esta idea del pastor. Pero también este salmo nos presenta al Señor como el Señor de los ejércitos, el general de un ejército. Y qué bueno es saber que tenemos un general victorioso, que estamos del lado de la victoria y que aunque tengamos que a veces experimentar derrotas como el pueblo de Israel las experimentó, hay un general victorioso que puede llevarnos de nuevo al triunfo, a la victoria en nuestra vida personal. Y finalmente, el Salmo nos presenta a Dios como el labrador. Y en esto nos vamos a estar ocupando también esta semana. Estas imágenes de Dios trabajando en nuestras vidas, tratando de producir fruto que glorifique su nombre y que le dé sentido a nuestra existencia aquí sobre la tierra. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, gracias por presentarte a ti mismo como un pastor, como un general y como un labrador. Todas estas imágenes nos consuelan y fortalecen. Gracias porque podemos presentarnos ante ti tal cual somos y tal como nos sentimos. Eres un Dios de amor y misericordia y nuestra súplica hoy es, Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros. En tu nombre, amén. Amados hermanos, que el Señor os bendiga. Os espero mañana y a lo largo de este día, manteneos bendecibles.